Ahora sí. Entonces, muchachos, gracias por estar de nuevo acá en la reunión aquí en la célula. Este, Tristemente, como podemos notar, no va a estar David, pobrecito. Traté de contactarlo, pero hubo problemas, así que vamos a ser nosotros tres de nuevo, así que y espero y quédense hasta el final porque le voy a dar un anuncio especial de cómo vamos a ir ahora con la célula. El tema hoy, primeramente quiero que recordemos lo que estuvimos viendo la vez pasada. Diego, Derek, ¿se acuerdan más o menos de lo que estuvimos viendo la reunión pasada? A ver, a ver, contanos si puede volver a activar el micrófono, a ver si puede hablar de más o menos de qué estuvimos hablando. A ver, obediencia a Dios, excelente. Y que el tema de hoy traté de hacerlo como una continuación a ese tema. Y lo titulé como Oigamos a la voz de Dios. Terminamos la reunión pasada, la terminamos con como ejemplo de desobediencia al profeta Samuel, digo, al rey Saúl, que el profeta Samuel le dio una respuesta que dice así. Era en Samuel 15, versículo 22, si no mal me acuerdo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. El tema hoy lo titulé así como Oigamos la voz de Dios, como una forma vuelvo y repito, de continuar el tema de la semana pasada, digo, de la reunión pasada, y también para identificar para que veamos cómo Dios nos llega a hablar en momentos de nuestra vida, y también como en la Biblia se pasa esto. Y que primeramente quiero iniciar con la siguiente pregunta: ¿qué es el prestar atención? A ver, Diego o Derek, son ustedes qué es el prestar atención según ustedes. Uno de los dos puede contestar. A ver. Es enfocarse en algo. Bien, Derek no quiere decir nada, no quiere tener interés en un tema. Bien, también ustedes dos lo que dijeron está muy bien. Y es que el prestar atención es la capacidad de enfocarse en una persona o también en un objeto. Y también es el tratar de ignorar al momento de enfocarnos en algo, de ignorar ignorar el ambiente para poder concentrarnos. Y es que con esto varía la atención, que está relacionada con la capacidad de aprender y de recordar. Si nosotros, le voy a poner un ejemplo, si nosotros alguna vez, como si leemos algo con suma atención o escuchamos algo, por ejemplo una canción, si la escuchamos con suma atención, hay veces que nosotros descubrimos cosas que por lo menos una anterior vez no habíamos oído cuando no la habíamos oído con atención. O también pasa lo más común, que hasta no la aprendemos la canción. Así que, y es que fíjense que lo mismo, o también pasa cuando leemos algo, como leemos un libro, y en nuestro caso sería la Biblia. En la Biblia pasa que nosotros, por ejemplo, estamos leyendo un ejemplo, el libro de Josué, pongámosle como ejemplo. Y nosotros nos leemos el primer capítulo, que hay una promesa que Dios le da a Josué. Y nosotros estamos, está buena. Pero si prestamos suma atención, por ejemplo, a esa lectura de Josué 1 con esa promesa, nosotros podemos a veces tener
un nivel de interpretación a esa lectura muy buena, hasta no podemos aprender el pasaje. Pero esto tiene que ocurrir tras leerlo una y otra y otra y otra vez. Y es que lo mismo pasa con el ejemplo anterior que le había dicho de la canción. Si nosotros vimos una y otra y otra y otra vez, se nos llega a pegar. Y hasta no la aprendemos. Y es que lo mismo pasa con la Biblia. Y es que nosotros, para poder saber con seguridad y con sabiduría lo que dice la Biblia, tenemos que leer por lo menos un libro o un pasaje una y otra vez, para podernos memorizar ese pasaje y también nosotros recordar en cada momento lo que dice. Y es que tristemente actualmente hemos visto a muchas personas que nomás leen la Biblia por leerla, porque bueno, lee la Biblia y ya está. Y que tristemente viven una vida religiosa. Ya estuvimos hablando de ese punto en una reunión anterior. Y es que esas personas que viven en una vida religiosa muchas veces solo leen la Biblia y no saben lo que dicen, no saben lo que no saben lo que dicen, lo que está escrito. Y es que este ejemplo de la Biblia, perdón, va por lo que la Biblia es básicamente la palabra de Dios. Por eso es que estoy tomando el ejemplo de la Biblia. Y como personas a veces la leen y no entienden. Y hasta han hecho versiones con un lenguaje más fácil de entender, como la TLA. Pero hay gente que ni con esas versiones llega a entender. Capaz solo con muñequitos, ¿entienden? Y es que nosotros, un consejo que le doy a ustedes, Diego y Derek, que nosotros, si queremos entender bien la Biblia, podemos hacer lo siguiente: que antes de comenzar a leerla, hacer una oración, pedirle al Espíritu Santo que nos toque, que nos llene de sabiduría para poder entender lo que dice el pasaje bíblico. Y es que quiero hablar del siguiente punto. ¿Cuándo Dios nos habla? Primeramente hay que decir que Dios, la palabra más importante, Dios ya la dejó escrita en la Biblia. Dios, a través del Espíritu Santo, que iluminó a los autores de la Biblia, como Moisés, Josué, el rey David, los apóstoles, etcétera, etcétera. Dios, a través del Espíritu Santo, los tocó a ellos, los autores de los libros de la Biblia, y lo llenó de sabiduría, lo llenó de palabra de Dios para escribir la Biblia. Y es que la Biblia es la palabra más confiable y la palabra con más fe que tenemos que encontrar en nuestra vida. Y una cosa que también en la Biblia vemos, que Dios dejó muchas promesas. Dios dejó promesas para cuando estemos en momentos difíciles. Y podemos fijarnos bien y que esas promesas van con la obediencia que tengamos hacia Él. Nos podemos fijar bien que las promesas que Él dejó escritas en la Biblia, cada una, antes de entrar, hay una para cada problema, pero cada una dice, por ejemplo, que sigamos su mandamiento, que sigamos lo que Él nos manda. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios como la palabra más fe, y esas promesas como las que sí se van a cumplir, siempre y cuando le seamos obedientes a Dios. También Dios, si por ejemplo le preguntamos a nuestro líder, o sea yo, o le preguntamos a algún sacerdote, a algún pastor, o alguna persona que tenga una verdadera relación con Jesucristo, muchas veces si le preguntamos sobre un tema, o le decimos que tenemos un problema, etcétera, etcétera, muchas veces el Espíritu Santo va a tocar a esa persona. Muchas veces va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar en vez de esa persona. Más bien va a ser este instrumento la persona, pero el que en realidad está hablando va a ser Dios. Y es que eso también está muy visto en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento con los profetas. Ahí tenemos el ejemplo de Samuel, que
él era un hombre que le daba palabra de Dios al rey Saúl y posteriormente al rey David. Y en el Nuevo Testamento no es la excepción. Y es así. En Hechos capítulo 9 vemos como Saulo de Tarso, posterior conocido como Pablo, se convirtió a la cristiandad. Y en el capítulo 9, en los primeros versículos, vemos como Saulo era un hebreo romano, o sea, era hebreo y romano a la vez. Era un hombre que le tenía, bueno, hay que decirlo, que él era religioso y le tenía un odio a los seguidores de Jesús. Que en el principio del capítulo 9 de Hechos vemos como Saulo le va a pedir permiso al sumo sacerdote para ir a la ciudad para ir a la ciudad más cercana para poder sacar de las sinagogas a los discípulos de Jesús y capturarlos para llevarlos presos a Jerusalén, o también matarlos. Y vemos que durante el camino, esta historia creo que es muy conocida, que es de que durante el camino de Pablo, de pronto se le hace una luz, se le aparece un gran destello, y es que se le había parecido Jesucristo. Y ahí vemos una de las frases más conocidas de la cristiandad, cuando los cristianos sufrimos persecución, y es en Hechos capítulo 9 versículo 4. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que ya saliendo un poquito del tema de hoy, esto lo quiero decir porque yo sé que muchas veces hemos sufrido persecuciones por nuestra fe. Y es que le voy a poner varios ejemplos. Países como Corea del Norte, que es un país que está bajo una tiranía, bajo una dictadura, y como están con la ideología del comunismo, ellos tienen eso de que ninguna religión tiene que estar en el país, y le han hecho persecución a la cristiandad, a varios cristianos ahí, y hasta los ejecutan en plazas. O por ejemplo en China, que actualmente con la situación del COVID-19, el gobierno chino está aprovechando la cuarentena, está aprovechando que la gente está en sus casas para destruir las iglesias, para cerrarlas. O también podemos tener un ejemplo muy común, que son los países árabes. En los países árabes hemos visto que hay demasiada persecución, porque esos países son gobernados por personas que profetizan, bueno, practican el Islam. Y muchas veces las personas que practican el Islam caen en religiosidad. Y tienen eso de que no, que solo el Islam tiene que estar permitido, y le da una guerra a la cristiandad. Y es que hay que tener algo en claro sobre todo eso. Que es cierto que están persiguiendo a los cristianos, pero a quien en realidad están persiguiendo es a Jesucristo. Por el simple hecho de que Jesucristo es el mensaje de la cristiandad. Jesucristo, Él es el mensaje vivo. Y como somos miles los que estamos enviando esa palabra, va a ser imposible, es imposible hacer parar ese mensaje. Y volviendo al libro, volviendo al libro de Hechos, vemos como Saulo, que era que él iba acompañado, y entonces lo que lo acompañaban lo llevaron a la ciudad, a Damasco, que era donde tenía pensado sacar a los discípulos. Entonces Pablo queda ciego y la gente lo lleva a Damasco, y queda en casa de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Y también en esa misma ciudad había un discípulo llamado Ananías, que Jesús se le aparece en un sueño, una visión. Y eso nos lleva a otra forma que Dios nos da palabra a nosotros, de cuando Dios nos habla y a través de visiones. Y dice así en el versículo 10, dice: en Damasco había un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas, busca a un hombre de la ciudad de Tarso,
se llama Saulo, y estaba ahí orando. Pablo, desde el momento, quiero hacer una pausa para decir que Pablo tuvo su encuentro con Jesús en el camino. ¿Y qué es lo más recomendable de hacer cuando nosotros tengamos un encuentro con Jesús? Inmediatamente orar. Orarle y hablar con Jesús. Y se lo digo porque yo creo que esta es la misión de estas reuniones, que tengamos un encuentro con Jesús. Y es que, bueno, en la Biblia no dice qué era lo que estaba orando Pablo, pero dice que, pero podríamos decir que Pablo estaba orándole pidiéndole al Señor que le volviera la vista. Y vemos cómo a través de esta visión le da una respuesta a Saulo, que dice así, el versículo 12. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Luego dice en el versículo 13 que esto lo tomé como una situación muy común en nosotros los cristianos. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Y es que hay veces que nosotros, por ejemplo, Dios, estamos orando y Dios nos dice, mira, vas a orar por X personas, pongámosle por Juanito. Póngale por Juanito, viene una persona o nos dice, mira, pedí oración por Juanito porque tiene un problema y quiero que ore por él. Y hay veces que nos ponemos, Señor, ¿cómo quiere que le ore que ore por él si un pasado me hizo daño? Y es que Jesús, a través de la palabra en Hechos, nos da una respuesta cuando tengamos esas situaciones. Que dice así versículo 15. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Si el Señor o alguna persona nos manda a orar por alguien, hay que obedecer y hay que orar y pedirle por alguien. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona está dentro del plan de Dios. Puede que nos manden a pedir por una persona que esté enferma y de pronto Dios lo cure. Así que a través de eso estamos teniendo que si Dios lo cura es porque va a tener un plan con él. Y lo mismo va a pasar en muchas personas. Luego siguiendo ya para resumirle el capítulo voy a decir que Ananías fue entonces a la casa de Judas. Y ahí fue cuando encontró a Saulo y le explicó que lo que había pasado, la revelación que Jesús le dio. Y le dijo que el Señor lo envió para que fuera ahí, para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. Ananías fue obediente y discipuló. Llegó a la casa y le discipuló a Saulo. Le predicó sobre el evangelio a él. Y vemos como en ese momento, como escamas de pescado cayeron de los ojos de Saulo. Y así volvió a ver. Y en ese mismo momento Saulo tomó la decisión de convertirse al evangelio. El último punto que quiero hablar es de cuál es la importancia de oír la palabra de Dios. Dios, aparte de que lo obedezcamos, de aparte que quiere que lo obedezcamos y de que al momento de obedecerle nos llena de bendiciones, o enviamos un mensaje, no es solo por lo importante que esto no me va a llenar de bendiciones y voy a hacerle, no, que lo más importante es que al oír su palabra y al ponerla en práctica le vamos a demostrar a él su amor. Le vamos a demostrar a él que en realidad lo valoramos, que tenemos un verdadero compromiso con él, con nuestra forma de obediencia, nuestra forma de vivir de forma obediente a la palabra de Dios, demuestra cómo va a poder hacer, que personas crean en nosotros, en la palabra que digamos, y se conviertan en el evangelio. Y quiero agregar un último punto sobre
sobre lo que estaba hablando de cuando nos dan palabras, por ejemplo, nuestro pastor que nos pide que, o nuestro líder, en el caso yo, que pide que le hagamos algo al Señor y obedezcamos. Y dice así, en Hebreos 13:17, dice el propio Pablo: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes le pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos sea agradable y ustedes puedan servirles con ayuda. No solo tenemos que mostrarle obediencia a Dios, sino también a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros sacerdotes, pastores. Y a través de eso Dios nos va a recompensar, porque Dios le gusta la gente obediente. Ahí donde están a ustedes, muchachos, les pido que cierren sus ojos para ya terminar con una oración y ya ir con el mensaje que le quería dar. Así que, Señor Dios, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado, Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de reunirnos por lo menos en forma virtual, para compartir tu palabra. Te damos gracias porque a través de la Biblia nos diste palabra de fe. A través de la Biblia nos diste la promesa más grande para nuestra vida. Nos diste palabra para que no caigamos y obedezcamos a tu voluntad. Te pedimos que cada día en nuestra vida identifiquemos cuando tú nos estás hablando, y al momento que nosotros sabramos cuando nos hablas, obedecer. Te pedimos que pongas en nosotros un espíritu de obediencia para obedecer tu palabra, para obedecer a nuestros padres, a nuestros líderes. Y te pido que nos dé palabra de verdad. Te pido que a través de nuestros líderes nos dé palabra de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.